Siempre, para que no se grabe. Ya vamos a compartir. El tema de esta noche, entonces, hermano, es la voz del Señor. Amén. La voz del Señor. El título del mensaje es ¿a quién escuchamos? La voz del Señor y ¿a quién escuchamos? Ahora, dice acá la segunda placa. El Salmo 85:8. Este mensaje que voy a compartir, yo se lo voy a enviar por WhatsApp. Como hago siempre, Amén. se los voy a enviar para que ustedes tengan, digamos, este mensaje lo puedan, ¿cómo le puedo decir? Puedan ustedes anotar si quieren en el papel, ¿no es cierto? Escribirlo, reflexionar de nuevo, ¿no? Entonces, dice el Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dice de nuevo, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85:8. Entonces, nos dice la segunda placa, ¿qué es lo que la voz de Dios habla? Es porque hay gente que dice, Dios me habló, y está totalmente perturbada, está nerviosa, está afligida. Sin embargo, acá la palabra de Dios, yo quiero decirle, queridos hermanos y hermanas, yo quiero rogarles en el nombre de Jesús. No le digo que usted no lea, no escuche la radio cristiana, no digo que usted no vea la televisión, Canal Luz, Enlace, ¿no es cierto? No digo eso, ¿no? Pero tenga en cuenta que si Dios le ha puesto a usted un pastor, seguramente que si usted le puso un pastor, ¿para qué es, hermano? Para que usted se guíe, a que usted se deje guiar, pastorear por ese pastor que Dios le ha dado a usted, amén. Entonces, yo le ruego, queridos hermanos y hermanas, no digo que soy infalible, pero soy el pastor que Dios le ha puesto a usted, que vivo en la misma ciudad de usted, que, digamos, estoy ministrándole a usted toda la semana, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién va a elegir Dios para hablarle a usted personalmente? Indudablemente que a mí, ¿no es cierto? Entonces, acá dice la segunda placa, ¿qué es lo que la voz de Dios habla? Primero, habla paz, amén. Entonces, cuando Dios le habla a usted, le va a hablar, le va a traer paz, amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús había muerto y cuando resucita, se le aparece a los apóstoles y ellos estaban todos asustados porque ellos habían visto cómo los sacerdotes y los romanos le habían entregado a los sacerdotes a los romanos y lo habían crucificado y tenían miedo que hagan lo mismo con ellos, como cualquiera de nosotros tendríamos también miedo si alguien nos quisiera matar, hacer daño, ¿no es cierto? Por más creyentes que seamos. Entonces, Dios tendría que darnos una capacidad de valentía por medio del Espíritu Santo, pero naturalmente tenemos el instinto de conservación. Estaban ellos con miedo encerrados y Jesús, resucitado, glorificado, atraviesa la pared, se le aparece y lo primero que le dice, paz a vosotros. Entonces, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo. Entonces, en esta noche, lo primero que Jesús les dice a ustedes por medio del Espíritu Santo y que me está utilizando a mí es, hijos míos, hijas mías, tengan paz, reciban la paz, amén. Usted ya escuchó el Evangelio, usted ya escuchó que Jesús estuvo en la cruz por usted y por mí, ya Él recibió la ira de Dios, Él recibió el castigo de Dios, hermano, amén. Dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, amén. El justo, Jesús, por nosotros los injustos. Segundo, ¿qué otra cosa va a hablar a su pueblo? Dice, escucharé lo que hablará a su pueblo, hablará paz. Segundo, a su pueblo. Interesante es que, ¿cómo puede el mundo que no recibe a Cristo escucharlo a Jesús? No lo va a escuchar. Entonces, la gente que todavía no recibió a Jesús no puede recibir paz. Por eso Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo le da paz al que fuma, le da paz al que toma vino, le da paz al que se droga, le da paz al que tiene sexo ilícito, ¿me entiendes? Le da paz al que tiene la pasión por el fútbol, por diferentes cosas, ¿no? Por el baile. Pero Jesús no da esa paz, ¿sí? Él hará diferente su paz. Entonces, hablará paz, pero a su pueblo. Entonces, primero, si usted escucha a Jesús, no va a escuchar a un Jesús nervioso, no va a escuchar a un Jesús que lo va a perturbar. Segundo, Jesús le habla a usted porque lo considera que usted es una hija, un hijo de Dios, porque usted se ha arrepentido, se ha vuelto a Él. Aún todavía tiene carne, tiene debilidad igual que yo, pero somos pueblo del Señor y Él nos habla a nosotros. Y tercero, dice, para que su pueblo no se vuelvan a la locura, dice. ¿Qué es volverse a la locura? Bueno, la locura es la pérdida de la razón, la pérdida del sano juicio, la pérdida del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, le voy a decir una patología de la locura. Los delirios, ¿no? Delirios de grandeza, el narcisista, el extremo, ¿no es cierto? La persona que se cree más importante que, no sé, que no le entra la ropa, no entra en una habitación de tan grande que se ve, ¿no es cierto? Ese es el narcisista, el que tiene delirio de grandeza, ¿no es cierto? Que no podemos estar así nosotros, con esa locura, con esa, creernos en una forma exagerada de nuestra persona, ¿no es cierto? Y para que no se vuelva locura. También por ejemplo, en la esquizofrenia, que es la locura, que es cuando la enfermedad va partiendo el alma, la va dividiendo a la persona y tienen una dualidad. Se llama que primero ama mucho a las personas y pasa al odio. Entonces así va partiendo el alma. Por eso esquizofrenia viene de una palabra griega que significa partir. Entonces se divide la persona, se divide la psiquis. Es como que tuviera una doble personalidad y pasa de ser una persona que ama mucho a una persona que odia, que golpea, que hace daño, ¿entiendes? Entonces, dice, escucharé para que no se vuelvan locura las personas que se pierden el sano juicio, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen delirio de persecución. Piensan que lo están persiguiendo en todos lados, que toda la gente lo detesta, la gente la odia, ¿me entiendes? Eso dice, si uno escucha al Señor, si uno dice que es creyente, hermano, no puede estar enloquecido, no puede estar con una personalidad dividida, con una personalidad perturbada, ¿entiendes? Por ejemplo, nosotros podemos recibir dones del Espíritu Santo, podemos recibir experiencias del Espíritu Santo, pero esas experiencias del Espíritu Santo no nos pueden llevar a comportarnos de una manera alocada, desequilibrada, ¿no es cierto? El Espíritu me hace actuar así, no, el Espíritu Santo es un Espíritu que sopla paz. Dice Jesús, cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en esta noche, si nosotros escuchamos a Dios, si escuchamos a Jesús, vamos a tener paz. Si usted diariamente está escuchando a Jesús, usted no va a estar pensando en el coronavirus, usted no va a estar pensando en que se va a quedar sin plata después, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la gente puede andar? Esta placa dice, ¿por qué la gente puede andar enloquecida o desequilibrada? Primero, porque no escucha la voz de Dios. Amén. Entonces, primero, hay gente que dice, yo soy creyente, pero no lo escucha a Jesús. Yo soy creyente, pero no escucha al pastor en la iglesia. Le entra por un oído y le sale por otro lo que Dios le dice a través del pastor. ¿Entiende? No digo que lo idolatre el pastor, que sea infalible el pastor, pero si el pastor está predicando la palabra de Dios y la está interpretando en forma correcta, entonces no hay por qué dudar de lo que está predicando y hablando el pastor, ¿no es cierto? Segundo, porque no es del pueblo de Dios. Entonces, primero, ¿por qué la gente anda desequilibrada? Porque no escucha la voz de Dios. Y segundo, porque no es del pueblo de Dios, porque Dios ha prometido cuidar a los que aceptan a Jesús, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver una segunda placa
que ya no toma el Salmo 85, sino el Salmo 81, que también habla de la voz de Dios. ¿Puede algunas veces el pueblo del Señor dejar de escuchar la voz de Dios? De nuevo la pregunta, ¿puede algunas veces el pueblo del Señor dejar de escuchar la voz de Dios? Por supuesto que sí, hermano. Lamentablemente es así, ¿no es cierto? Todos pasamos por periodos de infancia espiritual en donde no tenemos madurez espiritual y entonces no lo escuchamos al Señor. Tenemos momentos en donde que escuchamos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, escuchamos a un mal amigo, a una mala amiga, escuchamos lo que nos enseñaron en la infancia nuestros padres que no tenían a Cristo. Ahora dice, el Salmo 81, 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. De nuevo lo vuelvo a leer. Salmo 81, 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Miren lo que dice, qué tremendo este pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Dice que no escucharon la voz de Dios. Y dice que, ahí dice que siguieron sus propios consejos, la dureza del corazón. Y acá dice el Salmo 81, 13, hace una exclamación Dios, ¿no es cierto? Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con miel de la peña les saciaría. Estas promesas, estas cosas tremendas hubiese hecho Dios con ese pueblo querido, amado de Israel, si lo hubiese escuchado. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si nosotros no escuchamos a Dios, es porque quizá en el corazón, no, aquella persona, y queremos endurecer el corazón. Y queremos seguir, no, Dios me aconseja esto, bendecidos los que maldicen. No seas vencido lo malo, vence el mal con el bien. ¿Ve? Eso nos dice Dios. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos dice que tenemos que escucharlo al Señor, amén. Tenemos que escuchar su voz. Pero lamentablemente, hermano, a veces no escuchamos, a veces actuamos así, ¿no es cierto? Como este pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y entonces nos guiamos por lo que siente nuestro corazón. A veces el corazón se endurece, hermano. Entonces, porque generalmente en la vida cotidiana lo que estamos viendo es el mundo que está manejado por el diablo, el mundo que está manejado por los espíritus malos, ¿no es cierto? Y no hace falta que la gente ande dando gritos en la calle. ¿Me entiende, hermano? No hace falta que la gente ande así, ¿cómo le puedo decir? Desequilibrada, hermano. Sabe que cuando las personas se guían con frialdad hacia el prójimo, cuando las personas son indiferentes a la necesidad de otros. Por ejemplo, querido hermano, escuche bien lo que le voy a decir. En esta pandemia, ¿qué es lo que nos pide el gobierno? Nos pide que nos cuidemos a nosotros, porque si no nos cuidamos nosotros, podemos enfermar a nuestro pariente, a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro padre, a nuestros abuelos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice el gobierno que no. Y hay gente que piensa, sí, pero ¿qué se piensa? El gobierno empieza, el anticristo, los Illuminati. Perdón, hermano, no hay que desequilibrarse. No hay que tener una mente que piensa mal de todo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un Salvador. Nosotros tenemos a Jesús, hermano, amén. Usted se volvió a Jesús. Y Jesús dice que Él nos cuida, ¿no es cierto? Jesús dice que Él nos ama. Jesús dice que Él ha dado su vida por nosotros, hermano, amén. Entonces, no puede ser que nosotros pensemos mal, amén. Entonces, ahora, veamos esta otra placa. Observación, Dios se lamenta grandemente porque su pueblo no quiso escucharlo a Él. Antes prefirieron guiarse por la dureza de su propio corazón. Tengamos cuidado, hermano, ¿cierto? En vivir pensando mal de todos y especialmente pensar mal de Dios, que Dios no nos va a cuidar, hermano, ¿no? Dios le va a cuidar a usted. No, pero que yo no soy tan espiritual como el pastor. Hermano, Cristo murió por los pecadores. Yo soy pastor, pero soy un pecador que Jesús me lavó con su sangre. Jesús me ha ayudado a cambiar
y lo está ayudando a cambiar a usted, me ayuda a cambiar a mí para que yo sea un instrumento, para que lo ayude a usted, no para que lo juzgue a usted, ¿entiende? Durante la semana seguramente que usted tiene sus fallas, está luchando como yo, ¿no es cierto? Pero acá dice la palabra del Señor en esta noche, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 7 y 8. Le vuelvo a leer. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, por lo cual dice, le pido, hermanos, acá dice la palabra del Señor, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Estamos escuchando la voz de Dios en esta noche, por medio de la palabra del Señor, Estamos escuchando, y dice que cuando escuchemos esa voz del Señor que nos habla esta noche, que no nos endurezcamos, ¿entiende? Capaz que Dios a usted le está diciendo que tiene que perdonar a su esposo, tiene que perdonar a su esposo, tiene que perdonar a su hijo, tiene que perdonar a su hermano, tiene que perdonar a algún vecino, a alguien, ¿no es cierto? Entonces, pero, y no estamos teniendo paz porque tenemos algún altercado con alguien, o porque hemos pensado mal, o también, ¿sabe qué? Fíjese que Dios le dio a Adán y Eva, les dio el paraíso, les dio algo que es bueno en gran manera, pero vino el diablo y le habló a la mujer, se metió en una serpiente y le empezó a hablar a la mujer y dijo, ¿con que Dios le dijo esto? No, y empezó a sembrarle malos pensamientos a Eva. ¿Y por qué Dios dejó que hiciera eso? Porque Dios quería probar si lo iban a amar a Dios, si lo iban a seguir. Entonces, Dios permite que venga el diablo. Y hay gente que es como serpiente, que dice cosas feas, hermano. Ya usted escucha la palabra, usted escucha que Dios le ama. Usted escucha que Jesús derramó su sangre por usted. Usted escucha que Jesús quiere sanarle, quiere bendecirle, pero viene otra persona y le dice cosas feas. Y entonces actúa así como la serpiente que quiere sembrarle a usted la duda, la discordia, o con su familia, o quiere sembrarle malos pensamientos para que usted no se lleve bien con su familia, con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija. No escuche a esas personas, escuche la voz de Dios, escuche la palabra de Dios. Primero, en esta noche, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que escuchemos su voz. Segundo, que deje de guiarse por la dureza del corazón. El corazón siente cosas feas, hermano, pero no tenemos que guiar por esas cosas. El corazón quiere hacernos sentir, decir palabras feas, devolver mal por mal, no tener misericordia, ¿entiende? ¿Qué vamos a hacer en esta noche, hermano? Primero, oremos con humildad y fe. Si decidimos escuchar la voz del Señor, vamos a decirle, amado Espíritu Santo, renuncia a la dureza de mi propio corazón. ¿Me entiende? Vamos a renunciar a la dureza del corazón. Segundo, Señor, me arrepiento, decido creerte y obedecer tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, queridos hermanos, vamos a hacer entonces esa oración. Yo voy a volver a prender los micrófonos para que hagamos una oración, ¿no es cierto? Y podamos nosotros decirle al Señor que nosotros vamos a renunciar a la dureza del corazón, amén. Amén. Vamos a renunciar a los